Bienvenidos, queridos amigos, a los estudios de Night with the Stars. Esta noche comenzamos un show espectacular conmigo, mi queridísimo compañero, Mr. Lord Nimax. ¿Cómo estás, Lord? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rafaela. Contento de estar presentando esta segunda parte del programa de nuestro México prehispánico. Así es, el programa pasado nos quedamos cortos, ¿verdad? Nos quedamos con ganas de mucho más. Y hoy tenemos invitados en el show, hoy tenemos personas que nos vinieron a visitar. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche y sean bienvenidos. Desde hoy en adelante vamos a hacer esto, vamos a invitar a la gente que venga a vernos y a compartir con nosotros este show. ¿Qué te parece si comenzamos, Lord? Sí, estoy muy animado con todo esto que vamos a tratar el día de hoy con un tema tan apasionante como es la historia del México Tenochtitlan. Fíjate que en el programa pasado hablamos del por qué Claudia y Murphy Barcelos decidieron crear este maravilloso sim y con la participación de muchas otras personas, ¿no? Hoy nos gustaría, queridos amigos, hablar un poco más de la historia de lo que fue México Tenochtitlan en la vida real, fuera de Second Life, para que ustedes que viven al otro lado del mundo estén un poquito empapados de lo que era realmente la historia prehispánica de México y puedan conocer más de este maravilloso tema. No será mucho, pero bueno, aunque sea un poquito que conozcan, nos gustaría contarles de la fundación de esta ciudad, la cual fue un acontecimiento cuya historia se mezcla con la leyenda. No se sabe científicamente cuándo fue exactamente la fundación de la ciudad, pero pudo haber ocurrido a inicios del siglo XIV. ¿Sabes, Lord? La leyenda cuenta que México Tenochtitlan fue poblada por un grupo de tribus náhuatls, migrantes de Aztlán, lugar cuya ubicación precisa se desconoce aún. Así es, Rafaela. Se cuenta que tras merodear por las inmediaciones del lago de Texcoco, los futuros mexicas se asentaron en diversos puntos de la cuenca de México, que estaban sujetos al señorío de Azcapotzalco. La migración concluyó cuando se funda la ciudad en un islote cercano a la ribera occidental del lago. Eh, es el mismo emblema que tenemos en el escudo nacional de México, donde está el águila devorando la serpiente. Así Las es. esca Así es, las excavaciones arqueológicas apuntan a que en el islote en México estuvo habitado desde antes del siglo XIV y que la fundación de Tenochtitlan pudo ser posterior a la de México Tlatelolco, que es su gemela del norte. México Tenochtitlan se convirtió en un Atlépetl independiente tras el establecimiento de una alianza con Texcoco y Tlacopan que derrotó a Azcapotzalco. ¿Qué te parece, Rafa? Increíble, Lord. Fíjate que antes de que continuemos, quisiera que la gente sepa que en los comentarios del video que ponemos en YouTube vamos a poner todos los nombres estos raros para mucha gente, como Azcapotzalco, como Tlatoani, con todos esos nombres, para que sepan qué significan. Para el que no lo sabe, pues se entere bien, ¿no, Lord? Así es, Rafaela, y así es, amigos. De esta manera la capital de los mexicas se convirtió en una de las mayores ciudades de su época en todo el mundo y fue la cabeza de un poderoso estado que dominó una gran parte de Mesoamérica. El florecimiento de la ciudad se realiza a costa del tributo pagado por los pueblos sometidos a su poder y es por ello que los españoles cuando llegaron a Mesoamérica, numerosas naciones indígenas se aliaron con ellos con el objetivo de poner fin a la dominación tenochca. Oye, Lord, recapitulando el programa pasado, le contamos a la gente que un Tlatoani era la persona elegida como gobernante por los grupos nobles, ¿no? Y él mismo provenía de una familia o dinastía de gobernantes. Él tenía bajo su dominio no una, sino varias ciudades, como fue el caso de los mexicas, era era denominado más bien Huey Tlatoani. ¿Eso es correcto? O sea, Ese sí es es, correcto. perdón, esto significa, ya lo pondremos al final, pero esto significa gran gobernante, el Huey Tlatoani, ¿cierto? Bueno, Así es. tú tienes de alguna manera de informarnos
los nombres de los tlatoanis. ¿Quiénes eran los tlatoanis, Lord? Bueno, eran dos Moctezumas dentro de estos linajes o estas dinastías que estuvieron gobernando la Gran Tenochtitlan. Moctezuma el Grande o el Viejo, que es Moctezuma I, este fue sucesor de Izcóatl y es sobrino que fue el tío de Moctezuma y de Cuauhtémoc, del Moctezuma II, que Moctezuma II es el que recibe a los españoles, a diferencia de lo que muchos llegan a confundirlos a ambos, ¿no? Me parece muy, muy interesante y me gustaría que nos regalaras ya por escrito la lista y el orden cronológico de todos estos tlatoanis para que la gente los conozca y pues habiendo sido parte tan importante de México Tenochtitlan y toda esta historia prehispánica, pues que no pasen desapercibidos, ¿no? Oye, Lord, pero fíjate que hay un tema que ha sido un poco tabú dentro de la historia de México Tenochtitlan y de toda la época prehispánica en general, ¿no? Y al hablar de la práctica de sacrificios humanos entre los pueblos del antiguo México, provoca una mezcla de escándalo y curiosidad. Hay quienes suponen que se trata de un salvajismo y rechazan de modo tajante su existencia, y quienes lo aceptan de alguna manera, ¿no? Considerando también que es un salvajismo, sin embargo, pero suponen que los pueblos sometidos por los mexicas, los vencidos tras una cruenta guerra con los europeos, hartos de esta situación, aceptaron de buen grado la dominación española para que esa nefasta costumbre terminara. ¿Qué nos dices de esto, Lord? Así es, Rafaela, así es, estimado público. Los sacrificios humanos existieron y tuvieron una larga tradición en Mesoamérica, aunque histórica y arqueológicamente están poco documentados. En los inicios del desarrollo de las grandes civilizaciones de esta región, aproximadamente en el 1500 a.C., los datos en los que están las huellas de estas prácticas son abundantes. Poco después del 500 después de Cristo están presentes en las esculturas y huesos, incluso los humanos, trabajados para crear objetos en los que se usaban en rituales públicos y privados, y además de quedar plasmados en murales y documentales pictóricos, entre otros. Son estas huellas de los sacrificios humanos que llegan hasta nuestros días porque fueron representantes de una parte de la sociedad mesoamericana y son síntesis de la manera en la que se reprodujo. Sí, Lord, fíjate que sí, según aprendimos en el programa pasado, los sacrificios eran algunas veces un honor, como tú bien dices. Las ofrendas a los dioses no eran solo sacrificios humanos, también se les ofrecía, por ejemplo, no sé, el aroma de los humos producidos por la combustión de vegetales y resinas, el perfume de las flores, la sangre de los animales a los que se ofrendaban junto con otros objetos valiosos, como el jade, por ejemplo, las plumas, adornos de cobre y otras cosas, ¿no? También se les debía entregar lo que era considerado como la ofrenda más preciada, y esta era la sangre del autosacrificio. Fíjate, la cabeza o el corazón de un ser humano, el cuerpo o los huesos. Pero fíjate, hablamos de autosacrificio. O sea, te suicidabas y le ofrecías ese suicidio a los dioses. Y sabes, Lord, entre los animales que se ofrendaban, porque no eran solamente los seres humanos, se les daban venados, perros, jaguares, serpientes y aves pequeñas como las codornices, a las que los sacerdotes les arrancaban la cabeza. Sí, así es, Rafaela, y muchos de estos animales fueron colocados cuidadosamente en cajas de piedra y luego en los edificios. También se formaban con lajas un receptáculo para ponerlos y se les depositaba directamente entre las piedras de los muros. Se les cubría con argamasa utilizada en la construcción de un edificio para que conformaran y formaran parte de la misma edificación. ¿Qué te parece, Rafa? Fíjate que es súper interesante porque todas estas costumbres tenían una razón de ser.
¿Sabes, Lord? A la llegada de los españoles a México, los mexicas, que eran un pueblo que estaba entre los más desarrollados de Mesoamérica, Hernán Cortés, cuando hablaba con los emisarios de Moctezuma II, que mencionabas hace un momento, afirmaba que los había enviado un gran señor para que les enseñara la verdadera religión y entre otras muchas recomendaciones les dijera que no comieran carne humana. Las crónicas de los españoles hacen hincapié en que los mexicas comían carne humana, que eran caníbales. La idea de gente que comía carne de seres humanos como si fuera la de otro animal, o que se criaban seres humanos y se les engordaba para comerlos, fíjate qué barbaridad, fue propagada por el navegante y cartógrafo genovés Cristóbal Colón. Sí, ahora sí, se aventaban unas historias bastante viajadas, ¿no? Pues yo no sé si sería verdad o no, Lord, pero pues si lo era una barbaridad, ¿no? Sí, así es, pero mira, ahora expertos arqueólogos describen con todo lujo de detalles cómo abrieron los pechos de los capturados y los diseccionaron con cuchillos rituales de obsidiana al tiempo que se comían sus corazones y vísceras consideradas de mayor importancia en el cuerpo humano por las transferencias que aportaba al consumidor. Los mismos arqueólogos mexicanos que se cree que estos vasallos fueron más considerados y que solo decapitarían a los infectos. La cabeza de los finados sería... Qué consideración, no, sí, te corto la cabeza y ya. Ya no. Bueno, las cabezas de los finados serían clavadas en puntiagudas estacas rodeando todo el perímetro del poblado como aviso a navegantes. Este zompantli era una práctica poco frecuente que denotaba cómo indicar simbólico el grado de odio representado en los sacrificados. Las cabezas de los españoles y nativos afines eran expuestas en empalizada de madera que rodeaba el poblado, donde los caníbales afirmarían la rotundidad de la victoria, sin concesiones de forma más explícita. Se cree que los macabros rituales sacrificiales ya habrían concluido hacia la primavera de 1521. ¿Cómo ves, Rafa? Oye, Lord, eso está súper interesante. Oye, ¿y cuándo tú sabes cuándo y cómo ocurrió la caída del México Tenochtitlan? Uno de los imperios más importantes en el mundo prehispánico. Cuéntanos, ¿qué sabes tú de eso, Lord? Sí, Rafa, bueno, pues básicamente la caída de Tenochtitlan, que fue en 1521 como mencionamos, la capital del Imperio Mexica es llevada a cabo mediante la negociación entre los clanes locales y las divisiones antimexicas existentes y el conquistador español Hernán Cortés, como ya sabemos a este respecto. Muchas batallas existieron entre los mexicas y los españoles que mayormente ocurrieron en las siguientes ciudades, que fue Zempoala, Texcoco y Tlaxcala, y poco a poco Cortés fue ganando poder entre estas tribus que habitaban por ahí. La batalla final tomó parte en Tenochtitlan, esta batalla que marcó la caída del Imperio Azteca, lo que sería el México actual, el México mestizo de aquel tiempo, de hoy, y que marca el final de la primera etapa de la unión del mundo europeo y el mesoamericano, siendo la victoria de los aliados parte de la colonización española de América. A medida que Moctezuma cumplía las demandas de Cortés, como reunir tributos para los españoles, su autoridad iba disminuyendo y su gente comenzaba a volverse en su contra rápidamente. Ahí es donde los españoles tomaron control de todos los pueblos y ciudades en las orillas del lago, bloquearon las salidas de la ciudad y cortaron el acueducto que traía el agua ahí mismo a la ciudad. Mandaron una flota de 12 bergantines, que son unos pequeños botes de vela, como tú sabes, Lord, como lanchas pequeñitas para pocas personas, que tenían un cañón cada uno, y miles de balsas indígenas que arrasaron la flota mexica.
Cortés esperaba la rendición rápida de la ciudad, pero dentro de esta, Cuauhtémoc ejecutó a todos los nobles que apoyaban el negociar con los españoles. Los mexicas se atrincheraron en la ciudad, bloqueando el pueblo y los puentes. Cuando vino el ataque español por tierra y agua, los mexicas lucharon casa por casa defendiendo la ciudad. El combate se convirtió en una batalla urbana, Lord. Sí, ahora sí, una gran batalla épica. Los mexicas se rindieron el 13 de agosto de 1521. Supuestamente Cortés demandó el oro perdido durante la noche triste poco después, y Cuauhtémoc fue tomado como rehén y posteriormente ejecutado. Oye, Lord, y cuéntame un poquito, ¿qué es todo esto de...? Yo sé que en Tacuba está el árbol de la noche triste. Cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió en ese árbol? ¿Quién fue el que fue a llorar? ¿Fue Hernán Cortés el que fue a llorar en el árbol la derrota de la batalla? Cuéntame. Sí, Rafael, así es. Ahí tenemos a Cuitláhuac, que en ese tiempo fue el emperador, que por cierto, su gobierno duró muy poco tiempo, solo fueron 4 meses, ya que él murió de una enfermedad llevada por los españoles. Se le atribuye a la viruela, que fue de lo que murió, pero este gran guerrero, que era un gran estratega militar, fue el que les dio muy fuerte a los españoles y los hizo replegarse, los diezmaron muchísimo, y ahí fue donde Hernán Cortés llegó al famoso Ahuehuete, que es conocido el árbol de la noche triste, ahí en la actual calle de Tacuba. Entonces, básicamente, ¿qué te parece, Rafaela? Ok, entonces Cuitláhuac es quien venció a Cortés. Oye, Lord, ¿y qué me cuentas de Cuauhtémoc? Bueno, Rafa Cuauhtémoc, que gobernó desde 1520 hasta 1524, él era hijo de Ahuizotl y sobrino de Moctezuma y Cuitláhuac. Gran guerrero Cuitláhuac era su tío. Él fue el último de los emperadores aztecas y el más valiente de todos. Luchó contra los españoles en defensa de su gran ciudad Tenochtitlan y murió en 1524. Fue colgado por los españoles, obviamente no sin antes haber sido torturado, queriendo obtener el resultado de dónde había quedado el oro perdido que Hernán Cortés de la noche triste pues lo perdió, ¿no? Básicamente, ¿qué te parece? Sí. Fíjate que tenemos tema para otros 4 o 5 programas, Lord. La historia de México prehispánico es tan grande, es tan vasta que no nos daría tiempo en esto. Les vamos a poner algunos enlaces, algunas ligas en los comentarios donde pueden ustedes, si están interesados, empaparse un poco más de lo que es esta rica historia de este hermoso país en el cual Lord y yo nacimos y del cual estamos muy orgullosos. Desgraciadamente el tiempo se nos acaba y queremos decirles que estamos transmitiendo desde los estudios de Night with the Stars, que están localizados en donde, Lord, ¿en dónde estamos situados? Sí, aquí estamos en Blanche Estates, donde podrán toda la gente rentar desde un skybox o a un sim completo, terrenos con opciones de ya sea habitacional o para negocio. Rafa, danos un poquito más de datos respecto a nuestro casero. Sí, la verdad es que tienen sims enteros. Nosotros siempre hemos rentado, Rafaela y todo su staff ha rentado siempre terrenos con Blanche Estates. Y además, Lord, déjame que te diga que son terrenos donde no hay lag. Yo no sé si es que reinician todos los días o varias veces al día sus terrenos, que se acaba el lag. Y además, cuando tú sientes que empieza a haber un poquito de lag, no tienes más que hablar en el grupo, por favor, reinícienme, y reinician los sims, y así es que no tienes problemas. Hay terrenos comerciales y, como tú bien decías, para la casa habitación. No tienes cosas de que te estén molestando, que hay animales que te estén dando la lata, que todas esas cosas tienen un servicio al cliente impresionante. Así es que no se olviden de este nombre. Además, unos precios que le alcanza a todo el mundo, súper económicos para todos los presupuestos. No se olviden de este nombre, Blanche Estates. Sí, muchas gracias a Blanche Estates, y adicionalmente gracias a ustedes, amado público, que sin ustedes esto no sería posible.
Gracias, Rafaela. ¿Qué nos puedes decir para despedirnos? Pues nada, muchas gracias, agradecerte a ti como siempre, un gran compañero, un gran co-host, como decimos acá en los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a nuestro querido público que vino esta tarde. Así lo vamos a hacer ya cada 15 días. Y no se olviden, amigos que nos están viendo, de visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en la página web. Todo esto va a estar en los créditos, las direcciones, las ligas van a estar en los créditos de este show. Y así como la información, ¿verdad, Lord? Que vamos a poner información extra para que nuestros amigos puedan consultar el internet y empaparse un poco más de la historia de México. Muchas gracias. Gracias, Lord. Gracias a nuestro equipo de producción, gracias a nuestros camarógrafos y gracias a ustedes. Y nos vemos en 15 días. Buenas noches, Lord. Buenas noches.